todos bienvenidos. Esta mesa, daré una pequeña y rápida introducción, es provocada por un interés de todos los que están participando en esta mesa por pensar los paisajes culturales desde una perspectiva interdisciplinaria, pero en el territorio del desierto, que pareciera que no se construyen. Sin embargo, es necesario reflexionarlo no solo desde una perspectiva disciplinaria, sino desde varias disciplinas. Así que en la presentación tendremos arqueólogos, historiadores, arquitectos, un geógrafo, y tenemos un antropólogo que por diferentes motivos no pudo presentarse. No obstante, está enriquecida este trabajo. Para empezar, daremos la palabra al equipo. Le llamo equipo porque es el equipo institucional de la maestra América Malbrán Porto, América Martínez Santillán y del doctor Víctor Ortega León, de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, con la ponencia Crecimiento Urbano en Chihuahua, Arqueología, Patrimonio y Paisaje. Si gustan presentarse con más detalle, se los agradezco y tienen la palabra. Buenos días a todos. Pues hemos creado este equipo, como acaba de mencionar Federico, para un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario en Chihuahua, relacionado básicamente con el crecimiento urbano, con los paisajes. Yo soy arqueóloga, egresada de la ENA. Tengo maestría en estudios mesoamericanos y actualmente pues doy clases y formo parte de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México. No se puede presentar el día de hoy con nosotros Víctor Ortega. Él también es egresado de la ENA, doctor en antropología por la UNAM. Y forma parte del Centro INAH Chihuahua también. América Martínez, si quieres presentarte, por favor. Sí, buenos días. Yo igual soy arqueóloga. Me desarrollo también profesionalmente en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, en el área de arqueología. Y pues les estaremos presentando ya parte de estos tópicos que menciona la maestra América Malbrán, y también agregar que también trataremos algunos aspectos sobre el patrimonio, específicamente relacionados con el municipio de Chihuahua, ¿no? Como parte de una de las múltiples problemáticas actuales que se presentan en la ciudad, quedando también de manifiesto que pues la arqueología no solo se enfoca en el estudio propiamente de grupos antiguos, ¿no? Sino que también es más abarcativa, como lo verán a continuación. Para no perderme el texto, pues no pasarme tiempo. El día de hoy vamos a hablar precisamente sobre el crecimiento urbano en Chihuahua, la arqueología, el paisaje y el patrimonio. Algo que nosotros encontramos en este estudio que hemos iniciado hace relativamente poco tiempo es que el crecimiento de la mancha urbana de la ciudad de Chihuahua y con ello la ocupación de espacios naturales circundantes y la modificación del paisaje ha provocado no solo la pérdida y transformación de ecosistemas, sino del mismo horizonte natural, convirtiendo áreas enteras que fueron originalmente rurales en un espacio urbanizado. Parte de este paisaje son los vestigios arqueológicos e históricos de épocas pasadas que forman parte de la historia regional, que entretejidos con el entorno nos hablan de otras formas de habitación y de adaptación que desarrollaron los grupos originarios y los colonizadores novohispanos para satisfacer sus necesidades cotidianas. El propósito de este trabajo
trabajo es, en primer lugar, analizar la problemática que genera el crecimiento desordenado de la ciudad de Chihuahua y su impacto en áreas con presencia de elementos arqueológicos que requieren de atención, registro y protección. En el segundo lugar, abordar la noción de paisaje cultural entendida como una sección del territorio conformada por elementos tanto naturales como históricos y arqueológicos, en aras de concebir estrategias de gestión del espacio que permitan la coexistencia del desarrollo urbano y la salvaguarda del patrimonio natural y cultural. Enfoque teórico que permitirá comprender y dirigir mejor los procesos naturales e históricos de la ciudad misma. El crecimiento económico e industrial de la ciudad de Chihuahua y su posición estratégica como capital del estado la han convertido en un punto de destino para muchos de aquellos que están en búsqueda de nuevas oportunidades y mejorar sus condiciones de vida, especialmente para los habitantes de las poblaciones rurales, aledañas y aquellas económicamente más vulnerables. A esto se le suma la cercanía con la frontera de Estados Unidos, lo que la vuelve más atractiva dentro de este proceso migratorio. Todo ello ha provocado un amplio crecimiento urbano que se ve reflejado no solo en las dimensiones de la ciudad, sino en las formas de ocupar los espacios de acuerdo a los diversos contextos sociales y económicos de la población, la planeación urbana, la geografía y la afectación directa al medio ambiente y sus hábitats. De acuerdo con Orozco González, el aumento, y cito, dispersión del área urbana del municipio de Chihuahua ha tenido un acelerado crecimiento en los últimos años, trayendo consigo nuevas necesidades y problemáticas. Una de ellas, los asentamientos humanos implantados en espacios que muchas veces no cumplen con los requisitos para una calidad de vida deseable. Fin de la cita. En este caso, se encuentran especialmente los asentamientos de la zona periférica de la ciudad y donde se ubican los caminos que conectan a la capital con los municipios colindantes. La expansión del área urbana de Chihuahua se disparó a partir del año 2000, extendiéndose sobre todo hacia el norte, donde se localiza la salida a Ciudad Juárez, como resultado de que en esa dirección se han dirigido los programas de vivienda popular. Hoy en día, muchos de estos espacios de nueva ocupación están conformados por fraccionamientos que se ubican en lugares que antes fueron propiedad ejidal y cuya tenencia de la tierra ha cambiado. Dichos fraccionamientos varían en función del nivel socioeconómico de las familias que los van a ocupar y su distribución responde a los diferentes estratos sociales, encontrándose desde unidades cerradas y con seguridad, con amplias construcciones y servicios destinados a las clases sociales más acaudaladas, hasta aquellas que se plantean para los estratos más modestos y que terminan generando el hacinamiento, puesto que son viviendas muy pequeñas y las familias en su mayoría son de amplia descendencia con servicios precarios, ya que no cuentan con escuelas, hospitales, centros comerciales, entre otros que hacen su vida con una baja calidad. En todos los casos, el desarrollo de estos fraccionamientos impacta negativamente en el paisaje, ya que para esto es necesario desmontar y nivelar grandes extensiones de terreno que, en primer lugar, son nichos ecológicos, afectando de esta manera la flora y la fauna local, y en segundo lugar, como a menudo sucede a lo largo del parecido durante su planeación y construcción de la necesaria inspección y supervisión por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia, para poder registrar y preservar el patrimonio histórico arqueológico de la región. Aunque esto último no es del todo imputable al INAH, que no cuenta con recursos suficientes para atender todo el territorio estatal, sino que en parte es consecuencia también de una práctica social común a lo largo de todo el país. Evasión de la normatividad oficial por un lado y desconocimiento de la misma por el otro. Este crecimiento no controlado del espacio urbano y la densidad de fraccionamientos representa una amenaza al territorio que lo padece, ya que supone un impacto económico, social y ambiental para las ciudades y para el espacio rural, que además debilita gravemente los esfuerzos destinados a hacer frente al desafío global que supone el cambio climático.
provocando una mayor contaminación del aire, del medio ambiente, de la acústica, de la calidad de vida de la población que habita en las capitales o cerca de ellas. A esto se le suma que el costo del suelo agrícola cercano a los espacios urbanos es relativamente barato, lo cual incide en que esta expansión urbana descontrolada aparente ser una solución para hacer frente a los factores de presión ya mencionados. Desde inicios del siglo XX, México ha estado a la vanguardia respecto a la protección y conservación de los espacios naturales y sus paisajes. Producto de estos esfuerzos fueron la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Naturales de 1930, la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Belleza Natural de 1934, pero no será hasta 1988 que aparezca la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, lo que significó en ese momento un gran avance respecto a las reservas protegidas a lo largo del país. A raíz de esta ley y de la necesidad imperiosa de la salvaguarda del medio ambiente, en 1999 se reformó la Constitución Política de México, insertando en el artículo 4 que toda persona, cito, tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien en términos de lo dispuesto por esta ley. Y se modificó el artículo 25 para incorporar el mandato al Estado de garantizar, y cito, las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales en los términos que establece esta Constitución. En 2011, la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México difundió la Carta Mexicana del Paisaje, la cual señala en su artículo 2 que, cito, por paisaje se entenderá cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y o humanos. Para efectos de esta carta, el paisaje se considera como un bien de interés público que al integrar el ambiente natural y las manifestaciones humanas, sociales y culturales, se constituye en un factor de calidad de vida, fuente de armonía y placer estético. De la cita. La visión que deriva de una perspectiva geográfica no es ajena al trabajo arqueológico, en el que se cuenta con estudios especializados que abordan lo que se denomina arqueología del paisaje, la cual se encarga de la interpretación y el conocimiento de los espacios naturales culturizados y del contexto arqueológico que los caracteriza. Importante es aclarar la diferenciación entre paisajes naturales y culturales, entendiendo a los primeros como aquellos en los que la intervención humana es mínima, sin llegar a alterarlos, o nula. Por otro lado, el paisaje cultural es aquel que ha tenido modificaciones por el hombre para su beneficio. En este caso, los paisajes se convierten en un elemento más de la cultura, llegando a ser un producto de las actividades humanas, las sociedades y de los procesos históricos que lo han conformado. La historia de Occidente, que no la de otras regiones del mundo, se ha caracterizado por la lucha constante contra la naturaleza y su proceso aparentemente natural de explotación por parte del hombre. Desde el Génesis, el primer libro de la Torá y por lo tanto el primer libro del Tanaj judío y del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana, se establece que Dios otorga la tierra y lo que hay en ella para ser explotada por Adán y Eva. Desde aquí aparece la idea de que la naturaleza ha sido otorgada al hombre de manera divina para ser sojuzgada, no dando cabida a la opción
de convivencia y armonía con el espacio natural. El término paisaje surgirá recién en el siglo XVI, específicamente en la pintura, que hasta este momento se caracteriza por escenas históricas y religiosas. Los espacios entre las figuras o que se observan a través de ventanas o puertas tan comunes en el Renacimiento recibían el nombre de fondos o lejos. Estas escenas poco a poco cobrarán importancia e interés plástico y en castellano se buscará un término para denominarlas. Inicialmente se les llamó bellos pedazos de países o pintura paisajista, de los cuales derivará el término paisaje que ha llegado hasta nuestros días. Siguiendo a Carbonell, durante el siglo XIX, la comunicación entre el pensamiento ilustrado y la incidencia del romanticismo fraguan la idea de la naturaleza idealizada, que rige hasta hoy muchas nociones de lo natural. Además, se desarrolla simultáneamente la documentación botánica, geológica, paisajística, animal y cultural de las expediciones ilustradas, por medio de las cuales la naturaleza exótica era representada, analizada y dimensionada, a la vez que catalogada en pos de su explotación futura. En la segunda mitad del siglo XIX, ante la preocupación por la salud de la naturaleza y el impacto que ejercía sobre ella el naciente capitalismo industrial, Marx plantea la importancia de las relaciones sociales de producción entre los hombres con la relación de los hombres con la naturaleza. De aquí surge su idea de la existencia de una naturaleza buena, aquella que se presenta como dócil, manipulable y explotable, y una naturaleza mala, la impredecible e incontenible, que pudiera generar algún tipo de riesgo. De esta manera, la naturaleza, desde una perspectiva marxista, se constituye en función de la realidad de su explotación. A partir de lo anterior, podemos deducir que, de acuerdo al grupo cultural y la forma de explotación que éste ejerza sobre su medio ambiente, será el cambio que se produzca en el paisaje que lo rodea y con ello surgirán aspectos relacionados con la percepción o significado del paisaje mismo. Partiendo de la idea de que la investigación arqueológica estudia los restos materiales de las sociedades pasadas, los paisajes arqueológicos también son susceptibles de ser estudiados a partir de ciertas herramientas teóricas y metodológicas, aunque no podemos pasar por alto que puede haber elementos no materiales en los paisajes pretéritos. Los estudios de paisajes se volverán cada vez más importantes a nivel arqueológico a partir de la propuesta de la nueva arqueología, de manera paralela al desarrollo de la llamada arqueología espacial y, de acuerdo con Criado, desde la variedad temática en el tratamiento del medio ambiente y de los estudios ambientales. Los trabajos buscan una forma de poder interpretar los restos materiales y el entorno de las sociedades pretéritas a través de la búsqueda de nuevos horizontes de reflexión, yendo más allá de la hegemonía del empirismo y el funcionalismo. Los estudios de paisaje desde la arqueología no se presentan entonces como un análisis aislado de la cultura, sino como un conjunto de elementos que se relacionan directamente con el entorno en el que dicha cultura se desarrolla. Es así que para poder aquilatar el impacto actual del desarrollo urbano e industrial en el paisaje, es necesario realizar estudios a profundidad sobre la interacción con su entorno de los grupos humanos que habitan la región en épocas prehispánicas, novohispanas e independientes, y contrastarlos con la situación actual en que se encuentran los vestigios de esas épocas. Desde mediados del siglo XX, la migración de la población rural, como hablamos, hacia los ámbitos urbanos ha sido constante a nivel global, propiciando que estos últimos crezcan de manera inmoderada
en la mayoría de los casos, impactando fuertemente sus áreas periféricas, no solo por la habilitación rápida de nuevos barrios o colonias, sino además por la necesidad creciente de infraestructura que garanticen los servicios básicos a todos estos nuevos residentes como agua, gas, energía eléctrica, etcétera. Aunque hay que decirlo, esto no siempre se logra de manera satisfactoria, generando también cinturones de miseria y baja calidad de vida. Este impacto se ve reflejado en los cerros que rodean a la ciudad de Chihuahua. Un ejemplo claro lo tenemos en las grutas del Nombre de Dios, ubicadas en la sierra del mismo nombre, específicamente en el Cerro del Camayo. No es algo nuevo la denuncia de afectación al patrimonio natural, ya que en 1987 se publicó una nota periodística que advertía sobre la destrucción por parte de las mineras y sus explosiones, así como el vandalismo y abandono que sufría este espacio, además de que la mancha urbana ha crecido en las serranías de estos cerros. Hoy en día este panorama ha cambiado, pues se desarrolló un proyecto conjunto entre varias instancias que se consideró entonces el proyecto, cito, ecológico más importante de los 90 en la ciudad de Chihuahua, ya que la explotación de las grutas se planteó como un proyecto de impacto ambiental en la región con manejo de fauna silvestre y manejo integral de ecosistemas, lo que habla de la tendencia de la recuperación del paisaje y su relación con el espacio urbano, presentando nuevas posibilidades como el desarrollo del turismo académico de la región. La situación de los lugares arqueológicos e históricos es diversa y depende en buena medida de su ubicación con respecto a la ciudad y de la significación que tengan para la sociedad. Aquellos sitios que ya se encuentran dentro de las áreas urbanizadas recibirán un impacto distinto al de aquellos otros que originalmente se encontraban en zonas rurales y han sido alcanzados por el crecimiento de la mancha urbana. En el caso de Chihuahua, existen varios sitios que pueden ilustrar lo anterior. La Catedral de Chihuahua, para empezar, no solo se ubica en el corazón mismo de la ciudad, sino que por constituir un símbolo importante de la religiosidad popular, se le tiene en alta estima. De igual forma, está considerada el monumento barroco más importante del norte de México, habiendo iniciado su construcción en 1725 y su elevación a rango catedralicio en 1891. Todo ello ha permitido que se encuentre actualmente en muy buenas condiciones y que haya recibido en distintos momentos trabajos de reconstrucción en aras de su mantenimiento. Otro monumento histórico de gran importancia debería ser el acueducto, cuya construcción data de 1751 y que comprendía cerca de 5 kilómetros, de los cuales se conserva un 80%. Sin embargo, gran parte de él se encuentra en mal estado de conservación, no cuenta con protección alguna y no recibe el suficiente mantenimiento. Parte ha sido demolido para atravesar calles y avenidas, sobresaliendo los tramos en los que los arcos son de mayores dimensiones. Cabe añadir que las secciones que aún se conservan del conducto principal son utilizadas por los vecinos con fines recreativos o de paseos, y algunas de ellas se encuentran colmadas de basura y vegetación. Un caso singular en Chihuahua sobre la pérdida de paisaje urbano ha sido la desaparición de los cementerios históricos, como el de Nuestra Señora de la Regla, acaecidos a mediados del siglo XX, cuando por orden gubernamental se mandaron clausurar y arrasar los cementerios para crear parques en los mismos lugares, a pesar de que los restos no fueron trasladados del todo. Las familias acomodadas pudieron realizar los cambios e inclusive llegaron a trasladar los monumentos funerarios. Sin embargo, la mayoría de los restos quedaron sepultados ahí mismo y ahí permanecen hasta el día de hoy, causando asombro cuando al hacer algún tipo de obra aparecen los restos de ataúdes o de huesos.
Distinto es el caso de los sitios arqueológicos prehispánicos, especialmente de índole rupestre, que se encuentran en la periferia de la ciudad, como la Cueva de las Monas, los Ojos de Chubíscar o el Cañón Blanco, entre otros, que sería bueno poder mencionar en algún otro momento. El primero de ellos, ubicado en un rancho a 60 kilómetros al noroeste de la capital, es quizás el más famoso de los sitios de pintura rupestre de todo el estado. Es de fácil acceso y de hecho recibe visitas constantes por parte de la ciudadanía y de turistas de otros estados y países. Está registrado de manera oficial por parte del INAH y aunque no está abierto institucionalmente al público, pide que semanalmente acudan decenas de personas para apreciar sus pinturas. Cuenta con señalética y protección mínima, aunque carece de custodios. En términos generales, se encuentra en un estado de conservación aceptable, ya que recibió trabajos de limpieza y eliminación de grafitis entre 1992 y 1993, con el apoyo del Ayuntamiento de Chihuahua. Actualmente, sin embargo, ya empieza a presentar signos de deterioro y precisa de nuevos trabajos de mantenimiento. El segundo sitio, Los Ojos de Chubíscar, se localiza mucho más cerca de la ciudad, a escasos 10 kilómetros al suroeste de la misma. También es de fácil acceso, pues se ubica a poco más de 3 kilómetros de la carretera federal número 16, misma que conecta la capital del estado con la ciudad de Cuauhtémoc y Krill. A diferencia del anterior, este sitio no cuenta con registro oficial del INAH, aunque también recibe algunos visitantes de manera constante que no solo van a ver las pinturas, sino el cañón mismo en donde se encuentran. Aunque carece de custodios, el sitio tiene una señalética mínima por parte del INAH. Se trata de un sitio arqueológico con muchos otros elementos como cerámica y lítica, y para proteger los abrigos que contienen las pinturas, se colocaron unas rejas metálicas en los accesos a los mismos. Pero fácilmente pueden ser saltadas, lo cual anula la protección. Actualmente su estado de conservación es pobre y se encuentra vandalizado. Es evidente que algunos abrigos fueron utilizados como refugios para hacer fogatas, lo cual ha ahumado los techos y paredes en las que había manifestaciones rupestres, amén del saqueo constante de los elementos arqueológicos mencionados. El tercer sitio, el Cañón Blanco, se ubica sobre la ladera del Cerro Grande y está prácticamente rodeado por la mancha urbana de la capital. No cuenta con protección, aunque sí con un registro oficial del INAH. Su posición es de alto riesgo, pues no solo está al alcance de los habitantes de las numerosas colonias que rodean al cerro, sino que al ser el cerro de significación en el escudo de armas del estado y contar incluso con un mirador desde el cual se contempla toda la ciudad, recibe la visita de no pocos excursionistas que acuden durante los fines de semana. Tenemos 2 minutos. Sí, ya termino. La condición diferencial de estos sitios, tanto históricos como arqueológicos, permite ejemplificar de manera concreta la variedad de contextos y elementos que deben ser tomados en cuenta para construir un plan de gestión integral y responsable que involucre no solo las necesidades del desarrollo urbano, sino además las necesidades propias del patrimonio cultural, que no es un tópico menos importante para la identidad y el desarrollo social, por no hablar del crecimiento histórico, del conocimiento histórico que se puede generar a partir de su estudio. Sin duda, el alcance de las políticas y de los recursos institucionales es un factor importante en la ecuación que permita equilibrar el desarrollo urbano con la conservación patrimonial, pero la participación social es un elemento quizás más fundamental en la misma, pues es esta la que pone en valor el patrimonio a través de la interacción con el mismo. Muchas gracias.
Muchas gracias, América, por su participación. Daremos palabra a la siguiente, que es la maestra Annely Chavira Cosío, con el tema Arquitectura y Paisajes del Patrimonio Industrial de Chihuahua, el caso de Santo Domingo. Adelante, Annely. Perdón, sí se ve ya, ¿verdad? Sí, efectivamente, sí. Ok, bueno, mi nombre es Annely Chavira Cosío. Yo estoy trabajando en el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Centro INAH Chihuahua, en la sección de Monumentos Históricos. Soy egresada del Instituto Tecnológico de Chihuahua II y tengo una maestría en Arquitectura por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En este caso estaría hablándoles un poco del trabajo que hice durante esta maestría. El trabajo de investigación fue sobre un centro minero, que es Santo Domingo, y quisiera hablarles un poco de su arquitectura y los paisajes industriales que aquí podemos encontrar. El patrimonio cultural de una comunidad siempre pues radica, ahí radica el centro de su identidad y entrelaza su pasado con su presente y su futuro. Los bienes de cada generación recibe como legado de las precedentes, es también algo vivo en continuo cambio, transformación e innovación. En este caso, yo les quiero mostrar lo que no podemos negar en Chihuahua, pues este es un mapa que representa las minas del estado. El polígono verde presenta la superficie de 3 municipios que se consideran ahora dentro de una denominada zona metropolitana de Chihuahua, es Chihuahua Capital y los municipios de Aldama y Aquiles Cerdán. El área en la que yo estuve trabajando mi investigación, pues está localizado en el corazón de un antiguo mineral, que es el mineral de Santa Eulalia de Mérida, donde a finales del siglo XIX comenzó a consolidarse un poblado minero que pues aún conserva una configuración que se consolidó a finales de ese siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX y aún conserva muchas de sus características. Entonces, la pervivencia de instalaciones industriales que si bien ya perdieron funcionalidad, pero que aún las podemos encontrar, nos habla de ese pasado, de esa permanencia y de qué procesos, por ejemplo, llevaron a su cierre de operaciones de la empresa que para 1992 dejó de operar ahí, que fue Minerales Nacionales de México. Santo Domingo, localidad del municipio de Aquiles Cerdán, antes Santa Eulalia, está en el corazón de este distrito minero. Aquí podemos ver el plano que representa las diversas concesiones otorgadas en el mineral y que sabemos que surgen, históricamente nos han contado que surgen porque descubren vetas minerales en esta región en el siglo XVI. Y eso dio origen a lo que se denominó este Real de Santa Eulalia de Mérida hacia 1703. Aquí empezaron los primeros mineros a llegar a ocuparse e incrementar la población y se encontraron con un gran obstáculo que era la falta de un terreno apropiado y la escasez de agua para las entradas, ¿no? Para el beneficio del mineral. Entonces, no era posible mantener condiciones cómodas de habitación y conocemos la historia donde a partir de un voto de calidad se decide que el centro de población se forme en el Real de San Francisco de Cuellar en Chihuahua y no aquí en Santa Eulalia. Pero bueno, fue la extraordinaria bonanza que se dio a principios del siglo XVIII, muchas minas, muchas haciendas de beneficio desarrollándose cerca de los ríos de Nombre de Dios y Xubíscar, hicieron considerar este mineral como el más rico del mundo. Para finales del siglo XVIII en el distrito ya podíamos contar 6,000 habitantes y se contaban con 63 establecimientos de reducción, 88 hornos de fundición del conocido como horno mexicano y 65 hornos de copelar. Más minas siguieron abriéndose y ocuparon alrededor de 5,000 hectáreas en la zona de trabajo. Y luego, pues sabemos que procesos como la Guerra de Independencia, a los albores del siglo XIX, obliga a que España envíe la mayoría de sus fuerzas militares a Chihuahua para reforzar las tropas en el sur. Los españoles propietarios de minas en esta zona
Intentaron continuar con sus operaciones, pero no fue posible y tuvieron que abandonar el distrito para 1821 con el triunfo de México. Desde entonces, pues, a pesar de que hubo un estado de presión, estas borrascas que se dan en la minería, la actuación o la acuñación de monedas de plata y la actividad en este centro minero continuó. Los gambusinos, quienes con métodos rudimentarios aún hoy en día extraen mineral de los niveles superiores de las viejas minas, pues permitió que de alguna manera no desapareciera por completo. Y como conocemos en esta parte minera que hay ciclos de auge y de borrasca, un nuevo ciclo surge a finales del siglo XIX con la llegada de nuevos capitales extranjeros. Y si bien no dejan de mencionarse los ataques de nativos de esta región que interfirieron a menudo con los intereses industriales en el norte del país, se transitó de una economía basada en la producción de monedas de plata a la producción de minerales industriales. La llegada de estos intereses extranjeros pues no fue fortuita. El potencial de estos yacimientos ya se conocía por varios geólogos que habían visitado la zona y que en todo caso pues tuvieron a bien avisar a quien tenía la posibilidad de volver a poner en marcha estas vetas minerales y a ponerlas a producir. Cuando analizamos la estructura urbana que resulta de una actividad minera, generalmente tenemos un patrón de ocupación que es muy distintivo. Un trazado irregular en forma de plato roto, determinado por la abrupta topografía y la presencia de minas y escombreras dentro del conjunto. El emplazamiento de Santo Domingo no es la excepción, pues está adoptando la sinuosidad del entorno montañoso y se incorpora intrincadamente en el paisaje de lo que es la Sierra de Santo Domingo. Este patrón, aquí lo podemos ver en una imagen aérea, tenemos la zona de estudio. Son las instalaciones en superficie de lo que es una de las compañías mineras, el Potosí Mining Company, que actualmente forma parte de la concesión que se denomina Unificación Potosí. Desde el ámbito laboral, si quisiéramos hacer un análisis de dónde se ubicaron espacialmente las relaciones de la producción de la industria y la vida de sus trabajadores, pues encontramos que se comparten lo que es adentro y afuera de las instalaciones. Y las compañías mineras instalaron habitaciones para sus obreros y empleados en un espacio que se caracteriza por una extrema división entre la mano de obra, aquí en este caso mexicana, y la extranjera, determinando la relación en el lugar de habitación y de trabajo. Estamos hablando de un desnivel cercano a los 60 metros entre la parte más alta y más baja de la zona de esta concesión, y la delimitación de sus barrios fuera de la propiedad empresarial se hace difícil porque las zonas residenciales para empleados y obreros sí estaban dentro de las cuadras que eran propiedad de la compañía, pero alrededor uno encuentra vestigios de ocupaciones anteriores, es decir, la historia minera ya acumulaba ya 2 centurias de actividad y podemos encontrarnos cuevas que fueron habitadas por los mineros, por los trabajadores mineros o las barriadas que se van dando de una manera más desordenada, ¿no? James B. Allen revisa el Company Town desarrollado en el oeste norteamericano y sostiene que no existe una imagen general aplicable a toda ciudad de compañía, si así la quisiéramos catalogar. Sin embargo, algunas de las características que él encuentra en los sitios que analiza refieren elementos que coinciden con Santo Domingo. Por ejemplo, había apoyo y subvención de instalaciones para recreación comunitaria como el club recreativo, la cancha de tenis o el juego de béisbol para los trabajadores. Había suministro de alimentos y productos de primera necesidad en una tienda que manejaba la empresa. Provisión de salud y asistencia social con la erección de un hospital y el fomento de la actividad educativa y de culto con la construcción de una capilla y escuelas. En este caso, la escuela tuvo que ser erigida por orden de gobierno. Pero son elementos de apropiación cultural que explican el espíritu de comunidad que aún persiste en Santo Domingo. Si queremos particularizar este lugar, pues no evita que también validemos otras hipótesis generales sobre las ciudades de compañía, como las cuestiones de mediación laboral, los comportamientos de la clase trabajadora
que examina Karen Metheny, o en Santo Domingo hay evidencias, por ejemplo, de la resistencia de sus habitantes a adoptar el modelo de vida impuesto por la compañía, es decir, les construyeron sus cuadras de habitación, pero ellos siempre adaptaron los espacios exteriores por necesidad. Las formas de habitar en el barrio obrero, por ejemplo, aquí vemos la foto superior, una sección de fotografía de 1925 mostrando estructuras adosadas a las cuadras, donde podemos incluso llegar a observar cerdos y gallinas deambulando libremente, o el humo señalando actividad de cocción o saciedad de confort térmico, ¿no? Y el mismo sector está en 2017 agregados a las fachadas con ampliaciones mediante autoconstrucción, es decir, el proceso continúa. Un caballo pastando cerca de la cuadra y un pequeño anexo de lámina y madera intermedia, entre las fotos que se han podido documentar. El ferrocarril se vuelve además un eje articulador. Tomemos en cuenta que Santo Domingo, para conectar a esta línea de ferrocarril desde el centro del país, desarrolló un ferrocarril de tipo industrial, únicamente transportaba minerales. Y durante el porfiriato, pues había una estrecha relación entre la introducción de los ferrocarriles, cuando se articulan y comunican hacia los centros de producción minera como San Luis Potosí, Chihuahua, Torreón, Fresnillo, Zacatecas y Aguascalientes. El trazo del ferrocarril económico del Potosí, Chihuahua, aquí se muestran algunas secciones de su trazo, pues dejan también huella y trazo en el territorio, ¿no? El análisis que se hizo a partir de la investigación que realicé y con la fortuna de conseguir el archivo de la compañía, se ven diferentes mapas que intenté reconstruir hipotéticamente cómo fue su desarrollo desde 1916 hasta 1940, creciendo las instalaciones y cómo se fue modificando el estado natural del territorio. Esta es la evolución a través de fotografías. Uno puede encontrar, si mira con detenimiento, que fue un manejo impresionante de material el que fue rellenando la zona para encontrarnos lo que ahora podemos observar. Esas curvas de nivel que originalmente estaban en la sierra fueron un poco a poco suavizándose, porque todo el material que era extraído del subsuelo, bueno, quedaba depositado sobre la superficie. Y además el ferrocarril articuló esta cadena productiva porque posee un lugar sobresaliente, explica las decisiones posteriores de ubicación, por ejemplo, de nuevas estructuras industriales y urbanas. Aún conserva sus propiedades de vinculación entre los espacios que antes eran productivos en la minería y donde hoy aparecen nuevos desarrollos urbanos que avanzan a velocidades rampantes por su condición de conurbación con la capital del estado. Las condiciones estándares de trabajo y vida comunitaria se ven reflejados en las formas físicas que hoy podemos apreciar en el conjunto. Un análisis superficial puede sugerir la idea de que las compañías mineras que llegaron a Santo Domingo a finales del siglo XIX solo dieron continuidad a un sistema de control y explotación feudal que los antiguos hacendados ejercían sobre sus trabajadores y obreros. Y si hablamos de la organización del espacio urbano, de forma parecida a Metheny, Pierre Frey sugiere la existencia de una urbanística paternalista que aborda una compleja interacción entre la idealización utópica del modelo de control implementado por la compañía y las adaptaciones que sugieren la reticencia por parte de los trabajadores. Si bien la compañía zonificó el espacio en Santo Domingo y creó modelos de casa para diferentes trabajadores, la traducción espacial de la acumulación del capital también explica las zonas reservadas de recreo y ocio exclusivas para los trabajadores de mayor jerarquía. En contraste con lo que pudo gestionar comunitariamente los obreros y los trabajadores, quienes formaron su propio club de béisbol y promovieron la regulación o actividades comunitarias fuera de las jornadas laborales. Y bueno, son parte de los archivos que me encuentro ahí, no me quiero extender mucho, pero si entendemos la cualidad dinámica de estos espacios, cómo luego se conectan con otros de infraestructura, como el área de bombeo de agua desde el Chubíscar, o como el proceso de refinación que se da en Ábalos y que ya queda dentro de la ciudad, o la parte de reducción por proceso de flotación que se desarrolla en San Guillermo, en 9 millas, y cómo pasamos de los procedimientos rudimentarios que nos cuenta este viajante en Wallace
en 1867 a través de sus dibujos, a lo que fue un proceso de innovación tecnológica y agilizar la producción en masa, a las innovaciones técnicas sobre la electrificación del ferrocarril y el sistema telefónico, o estos elementos que surgieron como apoyo a la comunidad de esta escuela de el Potosí Mining Company, que recibía a 358 niños entre 4 y 15 años de edad, los hijos de mineros, albañiles, operarios, mecánicos, herreros, que además permitió que esta comunidad tuviera una posibilidad de escalar socialmente. O la estructura de esta escuela, escuelas artículo 123, que marcaron un parteaguas en la educación del país. Las capillas, la parte de atender la parte religiosa, pero que además también tenía una especie de control sobre el comportarse bien y asociado al control sobre el trabajo, es importante revisar. O la parte de procesos de higienización, ¿no? La atención y control e incluso monitoreo de enfermedades que se asocian al trabajo minero. Bueno, quiero pasar más. Estuve analizando mucho de la información que genera la propia compañía y es muy interesante que hoy reconozcamos que hay patrimonio en este sitio. Tenemos la reciente creación de la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural del Estado, que ya permite distinguir este tipo de patrimonio industrial como parte del legado que hemos heredado y la necesidad de conservarlo, ¿no? Y bueno, eso es todo por mi parte. Gracias. Gracias, Anely, por tu participación. Les recuerdo que las preguntas las haremos al final de manera escrita. Ya hay una pregunta para la primera ponencia. Ya las iremos respondiendo al final del mismo proceso. Voy a darle la palabra al maestro Gerardo Batista, el historiador del Centro INAH Chihuahua, con el tema Paisajes decimonónicos de Chihuahua, la visión de los viajeros extranjeros. Adelante, Gerardo, si gustas presentarte y presentar tu trabajo. Gracias. Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Mi nombre es Gerardo Batista. Pues yo tengo el orgullo de trabajar con todos los compañeros en el INAH, y a invitación del doctor Federico Mancera, participo en este evento con la relativa a los viajeros extranjeros en Chihuahua en el siglo XIX. Y hago énfasis en dos viajeros que visitaron Chihuahua a mediados del siglo XIX y su perspectiva del paisaje. Estos viajeros son George Ruxton y Philippe Rondet. Bueno, ¿ya sí se ve la presentación? Sí, Gerardo, sí se ve. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, aquí es el título de la misma. Hago un breve preámbulo sobre la literatura de viajeros y quiénes fueron los viajeros más significativos en el siglo XIX y por qué esos viajeros extranjeros son importantes para entender los paisajes, las costumbres, las tradiciones de México en el siglo XIX. En la literatura histórica del siglo XIX destacan como obras de referencia para conocer la situación social, económica y política los libros de viajeros extranjeros que visitaron México en esa centuria. La obra más célebre de ese género fue el ensayo político sobre el Reino de la Nueva España, publicado en 1811, cuyo autor fue Alejandro von Humboldt, trabajo en el que se analiza y describe la geografía, la economía, sociedad del virreinato de la Nueva España en las postrimerías del siglo XVIII e inicios del siglo XIX. El citado trabajo es un compendio del estado que guardaba la sociedad virreinal por su extensión y profundidad de alcance. Rápidamente se convirtió en la obra de referencia sobre México en la primera mitad del siglo XIX. Las tablas geográficas contenidas en el compendio fueron las fuentes más socorridas por los visitantes para conocer la situación de la joven república una vez que logró la independencia. Y la gran mayoría de los viajeros extranjeros que publicaron trabajos sobre su permanencia en México
fueron influidos por el escrito de Humboldt. Algunos ejemplos de obras de sobre ese tópico son La vida en México de Madame Calderón de la Barca, publicada en inglés en 1843, y Residencia en México de 1826 de George Francis Lyon, publicada en 1828, en las cuales se describen paisajes, costumbres, arquitectura, flora y fauna. Y en dichas obras es palpable el influjo narrativo del romanticismo y una perspectiva eurocentrista. Los motivos que hay detrás de la redacción de esa literatura trascienden más allá del goce estético. Tienen en buena medida el propósito de informar a las autoridades de sus respectivos países las oportunidades de negocios. Aquí voy a hacer una pausa para explicar un poquito acerca de los intereses que había para que llegaran a esta parte del Nuevo Mundo los viajeros. El caso de Madame Calderón de la Barca, en su texto de La vida en México, ella llegó a México en 1840-41 como esposa del primer embajador de España que reconocía a nuestro país como nación independiente. Durante esos 2 años prácticamente de permanencia en nuestro país, ella tuvo una visión bastante detallista acerca de las costumbres de los mexicanos y las mexicanas de aquella época. Tiene empatía hacia las mujeres y sobre todo con las mujeres indígenas para describir la situación de desigualdad que vivían en esa época. La otra característica es la descripción también muy acuciosa que hace de las altas esferas del gobierno mexicano y de las autoridades, no solamente gubernamentales, sino también de los grandes fortunas que había en la Nueva España. Hace un recorrido relativamente pequeño en el centro de México, en los puntos cercanos a la ciudad capital, a la Ciudad de México, y hay algunas descripciones de flora, fauna y arquitectura, pero no son muy explícitas. Pero este texto hasta nuestros días goza de gran interés por parte de investigadores y del público en general. Incluso se puede comprar en una edición de sepan cuántos de la editorial Porrúa. Es una versión económica que no puede costar más de 100 pesos ese texto, si a alguien le interesa ahondar más en ese tema, en esa obra. George Francis Lyon, este es otro viajero inglés que vino a nuestro país con el interés de buscar las riquezas que estaban abriéndose hacia los capitalistas extranjeros, y en este caso los súbditos de la corona inglesa, a fin de dar a conocer esas riquezas y buscar la manera de aprovecharlas. Su texto, que es Residencia en México, 1820, habla de la visita que hace a los principales centros mineros, básicamente del centro del país, y destaca en particular el centro minero de Bolaños, en el norte de Jalisco, que en ese momento era uno de los principales centros mineros de México en ese instante. Y habla sobre todo de la inseguridad que se vivía en los caminos de México. Describe algunos de los centros mineros y su énfasis es que ya existe esa riqueza minera, hay que aprovecharla de una manera mucho más racional, a diferencia de lo que se había sucedido durante el virreinato. Entonces, esta obra también es muy significativa y pero a pesar de eso es poco conocida entre los investigadores que trabajan el tema, o más bien dicho, no es muy trabajada por los investigadores del siglo XIX de la literatura de viajeros extranjeros. Hay una edición de 1984 por el Fondo de Cultura Económica, la cual veremos la portada en la siguiente lámina. Y para el caso del estado de Chihuahua, ahora
hablaré sobre las obras publicadas de viajeros decimonónicos que son escasas. No obstante, existen dos trabajos poco conocidos y que resultan valiosos. Nos referimos a los escritos del galo Philippe Rondet, de 1861 es su trabajo, y del británico George Ruston en 1847. Ambos escritos fueron compilados por Jesús Vargas en el texto Viajantes por Chihuahua 1846-1853. Posteriormente aparecieron dos investigaciones sobre esos autores y sus opúsculos. Y esas investigaciones, que una fue un libro y el otro fue un artículo, el primero es de Chantal Caramusel, Por allí pasó Rondet, Representaciones Europeas de México a mediados del siglo XIX, México, Colegio de Michoacán, 2017. Las ilustraciones que pasaré posteriormente de los dibujos de Philippe Rondet provienen de este texto. Y el segundo autor que trabaja a Ruxton son dos autores, Espinosa Edgar y Vargas José, El descubrimiento de México, Chihuahua en la crónica de George Ruxton, y aparece publicado en el libro de ensayos en Chihuahua Hoy 2016, editado por la UACJ, la Universidad Autónoma de Chihuahua y el Instituto de Cultura de Chihuahua. Y como mencioné en el texto, el primer autor que menciona estos textos y los compila para el gran público es el texto de Jesús Vargas, conocido como Viajantes por Chihuahua 1846-1853, editado en el año 2000 por el gobierno del estado de Chihuahua. Ahora voy a hacer alusión al texto de George Frederick Augusto Ruxton. Él recorre Chihuahua en 1846 en la víspera de la guerra de intervención que tuvo México contra la Unión Americana y durante el desarrollo de la primera etapa del conflicto. Ingresó a México por el puerto de Veracruz en julio de 1846 y se dirige a la Ciudad de México. Parte de ahí al norte siguiendo la traza del antiguo Camino Real hasta el Paso del Norte. Se adentra en los Estados Unidos hasta las Montañas Rocallosas. Permaneció en la República Mexicana por un lapso aproximado de 8 meses. Del mismo modo que otros aventureros, describe de manera despectiva a los mexicanos y los considera inferiores a los europeos. En Chihuahua se escandaliza por la barbarie de la guerra en contra de los indios apaches. Enuncia dentro de sus sugerencias para la gente de negocios, porque August Ruxton tenía también la encomienda por parte de las autoridades de Inglaterra buscar nuevas perspectivas de negocios. Y aquí nos habla de que en Chihuahua las perspectivas son buenas, sobre todo porque, de acuerdo a los autores que hago alusión, Espinosa Edgar y Vargas José, este territorio ya estaba relativamente integrado al circuito comercial con el suroeste de los Estados Unidos, o de lo que se está convirtiendo en el suroeste de Estados Unidos. Entonces, nos dice que las perspectivas de negocio son buenas en la minería, juzga que el suelo es pobre para actividades agrícolas, y aquí hace mucho énfasis en que es la mayor parte del territorio que él recorrió es zona desértica, y recalca que es rico en minerales. No obstante, el principal problema para poder explotar estas riquezas son los indios hostiles. Y respecto a su descripción del paisaje y de la fauna, básicamente se limita a enumerar las especies animales que había: osos, lobos, ciervos, jabalíes, conejos, gamos, aves, reptiles e insectos. Esto es en relación a la obra de George Ruxton. El trabajo de Philippe Rondet es relativo a también una permanencia que tuvo en México desde la primavera de 1849 hasta principios de 1851. Acompañó en su periplo a un inversionista francés. Este inversionista francés se llamaba, déjenme recordar, Pasquier de Domartin. Este inversionista francés
había obtenido una concesión por parte del gobierno del estado de Chihuahua para colonizar la región norte del estado con inmigrantes franceses. Hay que recordar que en ese momento México estaba abierto y buscaba que colonos extranjeros pudieran asentarse en los territorios que en ese momento el gobierno mexicano y las autoridades estatales consideraban que eran inhabitados, pero sí estaban habitados. Quienes habitaban eran básicamente los grupos indígenas de indios apaches, comanches y los indios nómadas. Entonces a él en 1849 lo invitan a participar en esta empresa y él decide embarcarse a México con este capitalista. Se enroló como dibujante y tenía una formación de paisajista de arquitectura. En su obra destacan los dibujos y descripciones de edificios y espacios de la geografía de Chihuahua. Aquí nos dice la autora Chantal Cramusel sobre el estudio que hizo sobre Philippe. Nos dice que Rondet consideraba que el medio ambiente era propicio. Una precisión que hace la investigadora Cramusel menciona de que como este autor, lo que buscaba era básicamente atraer comerciantes o colonos y personas que se atrevieran a hacer el recorrido y caminar hasta estas regiones inhóspitas, pues se guardaron algunos puntos significativos acerca de la geografía de Chihuahua. También ahí se menciona de que el capitalista Pasquierdo Martín tenía la intención de conseguir la concesión del ferrocarril que recorriera esta zona del norte de México y que uniera la costa del Golfo de México con la costa de la parte del Pacífico de Estados Unidos, que en ese momento hay que recordar que ya estaba en auge la colonización de California, por lo cual grandes contingentes de migrantes se estaban dirigiendo, migrantes europeos, claro está, hacia California. Entonces, él tenía la idea, Domatier, de construir ese ferrocarril. No lo logró, pero aún así ya estaba rondando en el ideario construir ese ferrocarril. Entonces, cuando hace los dibujos, Rondet, de acuerdo a Chantal Cramusel, omite algunos pequeños detalles, muestra grandes planicies, pero no menciona de que este es un desértico un desierto que carece de agua de manera regular. Entonces, porque pues en ese momento se consideraba que no era importante, no habían dicho, no era relativamente significativo mencionarles de que en este lugar pues no había agua o había muy poca agua, el acceso al agua era muy difícil. Y coincide con Ruxton en el aspecto de que el principal problema que se vivía en esta parte de México independiente era el conflicto con los indios hostiles, y una vez que se resolviera ese problema, la economía florecería. Fue el autor de los dibujos, bocetos y litografías más antiguos que se tenga registro sobre el estado de Chihuahua en la primera mitad del siglo XIX. Y ese es uno de los principales aportes de la obra de Philippe Rondet. A la continuación voy a mostrar algunos de los dibujos del paisaje de Chihuahua en 1850-1851, cuando se llevaron a cabo estos dibujos, además de la propia ciudad de Chihuahua. Este es el aspecto del desierto cerca de la mina de San Pedro, estado de Chihuahua, cerca de lo que actualmente es Ciudad Juárez. Ahí pueden ver, ya se puede observar los médanos que podemos observar cuando vamos en camino hacia Ciudad Juárez, cuando vamos por la autopista federal. En el kilómetro 300 o 280 es muy perceptible estos médanos en la actualidad. Aquí también hay un boceto y una ilustración de una
de una mina que tenían también unos propietarios franceses en Batosegachi, en la Sierra Madre de Chihuahua. El siguiente es un dibujo de la hacienda de Tabaloapa, que se encuentra al sur de la ciudad de Chihuahua. Algo que destacan sobre la obra de Philippe Rondet en el estudio que se ha hecho sobre su trabajo es que él es muy detallista en el follaje de las plantas y ríos, mientras que en los otros dibujos no es tan preciso en sus dibujos, pero aún así son muy significativos porque, como mencioné hace un momento, se considera que son los primeros dibujos que hay acerca de las zonas cercanas a Chihuahua y de algunos minas y zonas del occidente de Chihuahua de la primera mitad del siglo XIX. Aquí tenemos una ilustración del río Casas Grandes en el estado de Chihuahua. Este es el primer mapa que hay hecho por un viajero extranjero sobre Chihuahua, realizado por el propio Philippe Rondet. Quisiera recordar que este autor es un paisajista arquitectónico. Hasta antes de que se inventara el daguerrotipo y otras adelantos tecnológicos de aquella época, los dibujantes eran muy importantes y acompañaban a casi todas las expediciones de exploración de nuevos territorios. Entonces él tenía una formación sólida para hacer ese tipo de dibujos. Aquí tenemos un litograbado ya más detallado acerca de la vista general de la ciudad de Chihuahua. En la parte superior se ve un monumento que está en la actual Plaza Hidalgo, que ya desapareció ese monumento, y este monumento fue construido en honor a Miguel Hidalgo y permaneció en ese sitio hasta 1880, 1870 y tantos. Pequeña pirámide tiene la peculiaridad de haber sido la primer monumento construido una vez que se logró la independencia de México en honor a los próceres de la independencia. Este monumento empezó a construirse en 1824 y esto es una información que tengo gracias que me la transmitió el doctor Pedro Paz del INA en la Ciudad de México, el cual hizo un artículo referente a los monumentos históricos en México y su historia, y él encuentra que este monumento es el primer monumento para personajes de la independencia en México construido realmente. Abajo vamos a encontrar otro grabado, otra ilustración de una calle de la ciudad de Chihuahua, lo que actualmente sería el Paseo Bolívar, donde están muy cerca de las oficinas del Centro INA Chihuahua. Aquí se le conoce como la Alameda de Chihuahua. Y también hizo algunos dibujos de la gente y de las personas que habitaban esta parte de México. Aquí a mano izquierda de mi pantalla van a encontrar el dibujo que hizo sobre un jefe comanche, Abasolo, y es un dibujo pues muy significativo porque es de los pocos dibujos que se conservan de momento de los grupos apaches en esa época. En la parte derecha de la pantalla se ven también dos trabajos sobre habitantes de la zona. El de la parte superior, si no se alcanza a ver en la pantalla, es la ilustración de Sixto Rico. Es un habitante de Casas Grandes y menciona que es un trampero, cazador de nutrias, pescador de perlas y guía del ejército mexicano. También de 1850. Y abajo tenemos el dibujo que hizo también de un prisionero en Corralitos. Esto es en un centro minero que existía en el norte de Chihuahua. Y se llama este es un indio apache y tiene el nombre de Ratón, preso en Corralitos. Y esto a lo mejor les resulta muy interesante a los compañeros y compañeras arqueólogas.
Aquí tenemos algunas ilustraciones que realizó de los jeroglíficos o hieroglíficos indios en el Álamo, a 15 millas de un poblado de Chihuahua. Después le paso el dato de dónde viene esa información. Y por mi parte sería todo acerca de este primer acercamiento que tuve con los viajeros en la ciudad de Chihuahua y en el estado de Chihuahua en el siglo XIX. Es un primer acercamiento y esperamos continuar con este trabajo, y por su atención muchas gracias. Gracias, Gerardo, por tu participación, a todos por estar presentes y escuchar. Le toca a su servidor presentar el trabajo. Trataré de hacerlo rápido. Si me hacen favor, Gerardo, de llamarme la atención si me paso. Son más o menos 20, 25 minutos. Voy a presentar un momento. Creo que ahí se está presentando. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Bien, entonces voy a dar inicio a ello. Diré que, bueno, el tema es la geohistoria de los paisajes culturales del desierto chihuahuense. Es una reflexión sobre cómo en Chihuahua, con la condición humana, trajo consigo modificaciones al territorio. Y estas modificaciones se deben a muchos procesos productivos que están vinculados a la agricultura o bien a la ganadería, y que también, derivado de procesos de migración, trae consigo cambios en el territorio. Por eso no solamente es una visión geográfica del paisaje, sino también es histórica. Diré entonces que para la comprensión de este espacio, de este análisis, se desarrolla desde lo que llamamos paisajes culturales de la perspectiva educativa. Yo trabajo para el Centro de Investigación y Docencia y en el marco del Cuerpo Académico Desarrollo y Gestión Intercultural de Educación. Desde esta plataforma institucional estudiamos la investigación básica de los paisajes y después podemos pensar en una manera de repensar la manera de entender el territorio desde los paisajes y desde el sentido cultural. Se está viendo la siguiente imagen. Dice 1, territorio y ecosistemas de Chihuahua. No sé si se está viendo. ¿Pueden confirmarme? El cambio sí, perfecto. Entonces, bueno, aquí muestro el territorio de Chihuahua. Es tan extenso que cualquier estudio que hagamos sobre él es tan implicado como estudiar un país. He comentado en varias ocasiones que esto es muy significativo porque el territorio chihuahuense es mucho más grande que Panamá, Islandia, Guatemala, Grecia, Túnez, Siria, Gran Bretaña. Así que la comprensión de los paisajes no solamente va en un sentido espacial, ecosistémico, como sería la gran ecorregión del desierto chihuahuense o la Sierra Madre Occidental. Lo vimos ya con los compañeros, que podemos identificarlo a territorios muy específicos y a regiones muy específicas. Y por tanto, la perspectiva de los paisajes tiene implicaciones de escala. Y por ello, en este caso, haciendo una visualización de la presencia del desierto y su vinculación con los humedales que tiene, hace que los paisajes puedan modificarse, reconstituirse en términos culturales. Sabemos todos que Chihuahua está conformado por un gran ecosistema que es la ecorregión del desierto chihuahuense, el cual, como ven aquí, está conformado por un territorio que va desde México, Zacatecas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, y viene también y se comparte con Arizona, Nuevo México y Texas. Todo el ecosistema es diverso y no posee homogeneidad, al contrario, tiene diferenciación. La diversidad biológica de este ecosistema es amplio, no es homogéneo, posee diferentes tipos de diversidad, desde microorganismos hasta, obviamente, grandes mamíferos. La diversidad biológica trajo consigo también que este territorio fuera ocupado. Lejano a pensar de que este territorio no posee
recursos culturales, los recursos ambientales, al contrario, los posee. Y eso trae consigo que este territorio fuera ocupado. Obviamente, las culturas, de acuerdo a esa condición, se lo apropia y se ajusta, pero también modifica el entorno para sus propios intereses culturales y necesidades productivas. El territorio está envuelto bajo un contexto entonces de desierto y obviamente de sequías, así que la presencia de la humedad y por tanto del agua y la precipitación y de humedales que podamos encontrar está restringido. Así entonces el propio desierto ha tenido estímulos de desarrollo de diferente tipo. Tenemos agricultura de riego, pero también tenemos agricultura de temporal. Ahí existe fomento a la ganadería y esto trae consigo modificación al territorio y obviamente a los ecosistemas. Las políticas de desarrollo urbano que estados en el desierto están basados en una demanda de agua que no está vinculada en realidad a los balances hídricos que existen en la región. Así que hay una construcción social respecto a los desiertos y a las sequías y frente al agua. Tema que tiene implicado cambios culturales, tiene implicado finalmente comportamientos específicos. Si recordamos, en Chihuahua el 85% de la población total está ubicado en las zonas áreas semiáridas y por tanto el 15% de la población habita el resto en la zona serrana. Esto hace pensar que entonces la población del desierto tenga una serie de representaciones sociales de este territorio. Sería otra ponencia reflexionar de ello, pero podemos pensar que el desierto ha sido considerada tierra de origen del monoteísmo, es donde se gesta la lucha entre el urbano y el desierto, entre la búsqueda de lo sedentario y lo nomádico, el desierto como lugar de pruebas y tentaciones, el desierto como lugar de castigo, el desierto como paraíso de libertad, el desierto como sinónimo de esterilidad, el discurso que está vinculado al secar y lo seco, y también al mito del eterno retorno que sucede en estos territorios y que se piensa que cuando llueve en una región vuelve a llover, vuelve a evaporarse y vuelve a caer al mismo tiempo. Este tema del mito del eterno retorno en los desiertos, en el caso del agua, es necesario reflexionar. Las sequías en el norte son muy variadas, tienden a incrementarse. En un estudio que hice de 1890 al 2000, más o menos 14, se identifica, 2001 se identifican 114 años en general, una duración de sequías de 67 años, un periodo de abundancia pluvial muy regionalizada de 23 años y hay datos, no existen datos desde 25 años. Es decir, hoy ya podemos tener datos mucho más precisos y hacer proyecciones de comportamiento de precipitación pluvial. Pero en las regiones del desierto, entonces, en el caso de Chihuahua, en términos generales tenemos precipitaciones de 200 a 257 milímetros. Es decir, 2 centímetros al año a 2.5 centímetros al año en esta región. Pareciera entonces que la presencia de humedad es muy raquítica, y efectivamente así lo es, pero estos humedales hay que identificarlos y también hay que darle su lugar. A pesar de eso, de las condiciones de desierto, hay humedales naturales que yo me puse a identificar, que aquí los estoy enunciando, desde ríos y arroyos perennes, también permanentes, ríos y arroyos estacionales, lagos permanentes de aguas dulce. Verán ustedes que esta imagen del mapa que está superior nos indica más o menos las cuencas de esta región. Tenemos si ustedes van a Camargo, a donde hacen recolecta de peyote de los pueblos indígenas, en un cerro en este cerro se puede ver cómo se ven los escurrimientos dentro del desierto de esta región. También diré que hay otro tipo de humedales muy importantes de carácter internacional registrados como sitios Ramsar. En Chihuahua tenemos 3 y que son considerados como sitios Ramsar, humedales fundamentales, como el Lavavícora, que como ustedes saben es un lago cráter. En las regiones del sur se identifica como Chalapascos, que es una región donde se junta
se acumula agua y pueden llegar a aves migratorias. También tenemos manantiales termales donde se desarrolla fauna muy específica en los termales de Julimes. Río San Pedro y el Vado de Meoquis también es un sitio Ramsar que está a punto de quitarle esa categoría por la empresa que es de cervecera que se encuentra en el sitio y que se encargará de sacar el agua subterránea acumulada a través de millones de años. Podemos entender que muchos de los humedales que existen en el desierto coinciden con la presencia de los pastizales. En este mapa podrán ustedes notar que los pastizales están conectados a la recarga de los acuíferos. Pensemos en los pastizales como pequeños bosques de escala muy específica de suelo hasta 30, 40 centímetros de alto, en donde a lo largo de millones de años pudieron dar vida a mantener la vida de megafauna en el Pleistoceno, pero después permitió la recarga de estos acuíferos a través de varios millones de años. Y en estos millones de años podemos encontrar estos humedales, que son precisamente estas zonas azules que coinciden con las zonas de pastizales. En esta perspectiva, los humedales naturales, también vuelvo a insistir, pueden ser lagos, pueden ser, como es el lago de Bavícula, los lagos permanentes, salinos, como la laguna de Jaco, que es donde se saca sal todavía en la actualidad, allá por Jiménez, y en la región del Bosón de Mapimí. En la región de Mapimí, pues ahorita todavía vuelvo a comentar, hay salinas. También hay otros sitios que a lo largo de algunos escurrimientos más o menos estables, derivados también de las salidas de agua negras o bien tratadas, como el caso de Chubiscas, se establecen ciertos humedales a lo largo del año. Estos son humedales que se encuentran, los podríamos llamar como turberas arboladas, que se encuentran a lo largo del río Chubiscar. También tenemos varios manantiales de agua dulce que posibilitan el desarrollo de oasis, como es Chorreras en Aldama, algunos sitios de Valle Allende, en el Carrizal, en Villa Ahumada. Tenemos llanuras de inundación a lo largo de los escurrimientos. Estos humedales, entonces, podemos darles un sentido natural. Pero también hay humedales antropogenéticos, que donde ya se genera cierta actividad cultural, pues generan estanques para producción de acuícola. Tenemos estanques artificiales en granjas o estanques pequeños, que a lo largo de los distritos de riego podemos identificarlos. Tenemos tierras agrícolas inundadas estacionalmente, tenemos como los jagüeyes, por ejemplo. Tenemos zonas de explotación de sal, como la Laguna de Jaco, que es esta zona que tenemos en la zona de Hércules, allá en Jiménez y Camargo. Y también tenemos otros tipo de sistemas de almacenaje, como son las presas. Estas presas que pues últimamente han tenido importancia y que tienen diferentes tipos de presencia y condición. A ellos se suman finalmente canales de transportación, de drenaje y zanjas que se desarrollan a partir de estas presas. En los sistemas de irrigación en México son diversos, pero en el caso del norte hay sistemas de irrigación prehispánica que ya conocemos. Como ven, estamos tratando de identificar que en el desierto tenemos humedales naturales, pero a estos humedales también se generan humedales antropogenéticos. A estos humedales antropogenéticos tenemos varias acciones específicas desde las primeras migraciones que tenemos desde el norte de América, y van bajando estas tierras y ocupando estos territorios, sufriendo y conociendo los cambios climáticos del periodo del Pleistoceno, con presencia de hielos, con presencia de megafauna. Estos territorios van perdiendo humedad y se van convirtiendo en desierto. A lo largo de este tiempo, los seres humanos van transformando el territorio y van buscando y creando llevar agua a sus centros de asentamiento humano. Las obras de control principal que encontramos en Chihuahua son
Estas, obras de control principal, obras de canal y obras de campo. En estas encontramos diferentes tipos de propuestas de control de agua y sistemas de irrigación, las cuales hace falta mucho identificar y todavía trabajarlo de manera arqueológica, y que creemos que es necesario hacerlo. También diremos que dentro de los sistemas de irrigación prehispánica, los más importantes están ubicados el sistema regional Casas Grandes-Paquimé, que bueno, ya en su momento los arqueólogos pueden comentarlo, pero hay diferentes tipos de ello, con sistemas muy complejos y sistemas muy interesantes de conservación de suelo y agua, como son trincheras, como son terrazas, como son bordos, sistemas de irrigación con canales diferente tipo de longitud, sistemas de manejo de excedentes hídricos, sistemas de vertederos de control de aguas torrenciales, sistemas de abasto de agua doméstica, sistemas de decantación y sistemas de aljibes, que todos ellos son sistemas de irrigación, sistemas de almacenamiento de agua. A lo largo de escurrimientos importantes de agua permanente, como es el Conchos, seguramente se encuentran sistemas pequeños de irrigación, principalmente en zonas de la junta de los ríos, en las cuales yo las identifico, juntas de los ríos primero en las regiones de, obviamente, de allá por Valle de Allende, Coronado, que forman parte de las cuencas bajas de la región de Florido, y que hay diferentes entonces sitios que también de carácter geológico, como es el sitio de Peñoles, que es un batolito que aflora a la superficie, que se es erosionado a través de millones de años, y que estas rocas graníticas generan mecanismos de cosecha de agua. Obviamente es ocupado por pueblos tobosos y pueblos nomádicos y semisedentarios. Actualmente también en estos sistemas de irrigación podemos encontrarlos haciendo un trabajo más de carácter etnoarqueológico, de carácter etnoarqueológico en la Tarahumara, los sistemas de irrigación que de alguna manera se practicaron y se identifican en casas acantilado, estas se siguen heredando, se siguen procesando para las culturas que ocupan la montaña, como son los rarámuri, que estaban en el desierto y después por procesos migratorios español y el contacto español migran hacia la montaña, y bueno, estos sistemas van ellos creando sistemas de irrigación muy específicos para estas tierras. Hacia el norte, en caso incluso de los bosques templados secos de la Tarahumara, también tienen presencia de sistemas de irrigación específicas para mantener sitios humedales y al mismo tiempo crear paisajes culturales. La suma entonces de estos procesos ambientales, de paisajes y elementos naturales del desierto, los bosques templados, el trabajo humano de llevar agua a sus territorios, a sus cosechas, a sus espacios de ocupación, trae consigo la formación de estos paisajes. Los paisajes, en este caso en la Sierra Tarahumara, podemos encontrar que para la conservación del suelo, la conservación de la humedad, se construyen diques, principalmente hacia la vertiente de la vertiente del Pacífico, en donde rarámuris y guarojíos desarrollan estos diques de conservación de suelo y agua. También desarrollan sistemas de irrigación a lo largo de los escurrimientos que le llaman Guitavichi, en los valles intermontanos. Sistemas de trincheras y terrazas y bordos que a lo largo de muchos años, que ayer comentaba Júpiter, ahí no recuerdo su apellido, un arqueólogo, a lo largo de la Tarahumara hay muchas trincheras, pero de carácter arqueológico, y son los que han mantenido la conservación del agua y del suelo, para generar prácticas agroecológicas forestales como es el maguechi, o sistemas de cosecha de agua pluvial a través de canoas en techos, sistemas de acueductos con troncos de pináceas o álamos derivados de manantiales y que se ven perfectamente en las regiones de las barrancas. Con la presencia de la población española se van generando también con este proceso migratorio las conexiones de nuevas formas de irrigación en el desierto que van generando un sistema complejo de acequias y de huertos que dan una estructura finalmente a las poblaciones principales del Camino Real de Tierra Adentro. En el caso de Chihuahua, tenemos sistemas de irrigación diversos,
por ejemplo, que están conectados a las zonas mineras de carácter virreinal y zonas agropecuarias. Tenemos zonas mineras como la Santa Bárbara, Hidalgo del Parral, Minas Nuevas, San Francisco del Oro, y tenemos zonas agrícolas pecuarias con acequias y huertos, como es el antiguo Valle San Bartolomé, que hoy en la tarde platicaremos de este sitio importante, cabeceras municipales de Allende, como es Coronado, Matamoros y López. En ellas se encuentra sistemas de acequias y huertos, tipos de población, infraestructura y equipamientos de haciendas virreinales. Las encontramos con sitios de asentamiento español, en sitios de asentamiento indígena. Encontramos acequias, distribuidores, presas de levante, acequias derivadoras, estanques, cagüeyes, galerías filtrantes, acueductos, abrevaderos, aljibes, pozos y brocales, partidores de agua, cajas de agua, cisternas, diques, sistemas de distribución del agua que se le llaman naranjas, pajas de agua, pilas. Más hacia la zona de la montaña, zonas de penillanura, como es la zona de Batopilas o las barrancas, que en Batopilas tenemos cabeceras municipales como es el Rosario, Etuligo y Jotitán. Aún encontramos asentamientos españoles e indígenas con acequias, acueductos, canoas y partidores de agua. En Santa Eulalia hay cabecera municipal de Aldama, Chihuahua. Encontramos sitio de asentamiento español e indígena con repartidores o cajas de agua y otros sistemas de conducción de agua. En Allende nos interesa mucho el papel que ha jugado para el paisaje del entorno, hoy declarado como sitio del Camino Real Tierra Adentro, el poblado de Allende, acequias y huertos de Valle Allende, donde encontramos estos sistemas de acequia que le da un sentido de paisaje muy importante. Valle Allende no se puede entender sin sus nogales y esto no se puede entender sin su sistema de acequias. La repartición de los asentamientos arquitectónicos, las plantas urbanas están conectadas con casas de patio central y también sus patios con huertos y hortalizas. Estos obviamente tienen una estructura lógica. Aquí muy cerca de la ciudad de Chihuahua, en la ciudad de Aldama, encontramos también sistemas de acequias que se derivan del río Chubisca. Un repartidor muy hermoso, muy importante en términos arquitectónicos, estéticos, genera un paisaje urbano arbolado a lo largo de esta ciudad, el cual finalmente este conjunto de los paisajes culturales trae consigo a una apropiación de los ecosistemas mediante el trabajo y el uso y manejo de los recursos naturales. La gestación de saberes y conocimientos específicos para el manejo del agua, la construcción de sistemas de riego, múltiples saberes y conocimientos que están vinculados a la agricultura, a la hortaliza, finalmente en agricultura de temporal y en contextos de un manejo inteligente del agua, sistemas de acequias y riegos y de riego en huertos que históricamente han ido consolidando y construyendo y que hoy resultan una buena propuesta de conservación de suelo y agua y crear nuevos paisajes. También a lo largo de ellos se identifican procesos de organización social, reglamentos, gobernanzas específicas para mantener esos sistemas hidráulicos. También se desarrollan estrategias específicas de conservación de biodiversidad, germoplasmas específicos que traen consigo al desarrollo de saberes vinculados a la actividad frutícola y que finalmente traen consigo o también a la diversidad del patrimonio gastronómico. El desarrollo entonces de estos paisajes había que visualizarlos en términos muy amplios, que no es solamente es derivado de un proceso de cazadores, recolectores, nómadas, que se hacen sedentarios, sino que después hacen contacto con otras culturas, de otros lenguajes, de otras regiones, y después vienen los procesos de migración. Así que el conjunto de los paisajes es un conjunto de sobreposición de capas históricas, intervenciones culturales, que al tiempo van sumándose para constituir lo que vemos hoy como en la actualidad. Paisajes culturales complejos, donde la historia, la ocupación del territorio, los lenguajes simbólicos, los sentidos de significado que le damos a un paisaje, está repleto de múltiples saberes, de múltiples construcciones geohistóricas. Bueno, con esto termino yo, esperando que les haya interesado. Y bueno, creo que si no hay problema,
pasaríamos a las preguntas. Tenemos en línea una serie de preguntas ya establecidas que podemos darle sentido y dirigirlas, que hace nuestro Gilberto Álvarez a la población. Y bueno, podemos atenderlas si gustan, irlas atendiendo conforme fueron apareciendo. ¿Les parece? Sí. Sí, de acuerdo. Bueno, tenemos aquí la primera pregunta para la maestra 1. ¿Qué programas o esquemas de participación social para la apropiación cultural del paisaje han propuesto ustedes con el objetivo de preservar estos elementos que ha comentado en su presentación? Bueno, en realidad este equipo de trabajo es relativamente nuevo. Y nosotros hemos propuesto, ya iniciamos el año pasado, sin embargo, pues también se nos atravesó la pandemia y todo esto. Hemos propuesto un proyecto, estamos haciendo esta propuesta, un proyecto para la ciudad de Chihuahua para poder registrar los sitios. Primero, antes de poder tener algún tipo de participación social, lo imperante es que nosotros sepamos dónde están los sitios. Entonces, la propuesta inicial es que podamos hacer un registro de sitios arqueológicos, históricos, industriales, en todos los alrededores de la mancha urbana y en la mancha urbana también. Eso va a llevar mucho tiempo. Ya el Centro INAH tiene un trabajo avanzadísimo sobre esto con el catálogo de monumentos. Sin embargo, algunos de los registros de pintura rupestre no están hechos. Entonces, todavía no estamos trabajando en esa instancia social. Lo ideal sería poder tener participaciones en las colonias, en, no sé, mesas redondas donde podamos, pues, trabajar con la gente y plantear la importancia de la protección y esta recuperación de la identidad de estos espacios, ¿no? Hay gente que está trabajando en esta propuesta de Rescatemos los Cerros, pues sería muy importante poder acercarnos a ellos y que podamos empezar a hacer este registro. Entonces, vamos como que con pasos, tal vez parecen lentos, pero pues la idea, la propuesta es tener un proyecto integral donde podamos registrar los sitios de los alrededores que forman parte de este paisaje urbano. No sé si respondí esa. Maestro Gilberto Álvarez, si quiere comentar algo. Sí, muchas gracias. Sí, contestó mi cuestionamiento y pues sí, se me hace interesante. De hecho, bueno, este tipo de trabajos en donde se incluye la participación social, pues sí, no se da de la noche a la mañana. Y bueno, qué bueno que están haciendo este tipo de actividad. También lo importante sería que, bueno, en estos procesos de acercamiento, pues igual tratar de empezar a involucrar a la gente, ¿no? Para la cuestión esta precisamente de la participación social y pues obviamente de la propia apropiación, ¿no? Del entorno, del paisaje y obviamente pues de los elementos culturales que ahí se organizan y que ahí se crean. Porque si recordamos, pues la sociedad ahora sí que es parte, ¿no? de este tipo de cuestiones. Muchas gracias. Sí, perdón, nada más como para completar, y no sé si mi compañera quiera agregar algo, pero pues sí es importante llegar a todas las instancias y por supuesto también la instancia gubernamental, ¿no? De a poco armar este trabajo que sea integral. Va a llevar mucho tiempo, no es un trabajo que se hace de la noche a la mañana, como bien acaba de mencionar usted, pero pues ahí está, estamos iniciando
pues nuestros trabajos, nuestras investigaciones, nuestro proyecto, y esperamos que con este equipo que se ha conformado, que estamos conformando todo lo que estamos aquí en la mesa, pues podamos seguir adelante en este proceso que va a ser muy largo. No sé si mi compañera quiera mencionar algo. Sí me gustaría mencionar para complementar esto, muy atinado por la profesora América Malbrán, y parte también de estas actividades que hace en concreto el Centro INA es también esta, digamos, esta atribución que tiene el Centro INA sobre atender esto que se le denomina denuncias sobre, sobre estas distintas modalidades de sitios arqueológicos, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta que la sociedad en general, no me refiero solo a arqueólogos, sino al público en general, puede acercarse para hacer estas denuncias en cuanto a los, por así llamarlo, hallazgos de evidencia arqueológica del pasado, donde además pues se les pueden dar también asesorías y demás, y esto contribuye también a generar más evidencia para poder trabajar en este tipo de proyectos. Y esta sería ya una actividad en donde propiamente en sí misma se está vinculando a la sociedad, y en este caso intervendría una institución que sería el INA a través de especialistas que serían los arqueólogos, ¿no? Entonces, eso es algo que de entrada ya está dado por de facto y de lo que se encarga el INA. Esto, claro, en cada uno de los distintos estados. Entonces, pues creo que es una buena oportunidad para reiterar esto, en donde la ciudadanía puede participar de manera abierta para poder también integrar todos estos elementos en el marco arqueológico histórico, y en su momento, como ya se señalaba, pues esta parte más de participación social como tal, ¿no? Pero insisto, la participación social empieza también desde que en este momento, al hacer estas denuncias al Centro INA, ya comienza esa participación social y esa manera de involucrarse a la comunidad. Bien, gracias a las dos Américas, muy amables por participar. También están pidiendo la palabra el maestro Oscar Sánchez Carlos y el maestro y el doctor Horacio Almanza. Adelante, maestro Oscar Sánchez. Ok, gracias, doctor. Pues aprovecho la oportunidad para saludarlo. Nuevamente estuvimos hace semanas atrás Así es, doctor, comentando sobre una cuestión ahí en un evento en Casas Grandes. Y bueno, gusto en saludarlo, doctor. Por otra parte, con relación a las participaciones de la mesa, todas estuvieron muy interesantes y particularmente dos me llamaron la atención, muchísimo la atención. La de la maestra América del Rosario me dejó muy triste. Me dejó muy triste su presentación porque por el gran desinterés que hay por parte de la autoridad con relación al paisaje natural. Recordemos que el escudo de Chihuahua está compuesto o tiene dentro de sus elementos 3 cerros: el Cerro Coronel, el Cerro Santa Rosa y el Cerro Grande. El Cerro Coronel ya está totalmente, nada que ver con la originalidad de ese majestuoso cerro. Ya lo hicieron, pues, con una serie de antenas, caminos, etcétera, que perdió completamente la belleza. Y pues incluso quizás deberían de cambiar hasta el escudo. Por otra parte, pues hay un total desinterés por parte de la autoridad, por eso me quedo triste. Ahora, con relación a la participación de Anelí, me tocó vivir, sin duda alguna es muy profunda la investigación de la maestra, y a mí me tocó vivir en Santo Domingo, y me tocó vivir en San Antonio, dos pueblos mineros, y me tocó vivir por allá porque mi padre trabajó en esa compañía.
Y bueno, toda esa es la profundidad con la que abordó el tema, me pareció increíble, magistral. Y bueno, uno de los aspectos que quizá me hubiera gustado que tocara es lo relacionado a los jales. Los jales que se derivan de la producción minera, que se ven desde en Ábalos, en San Guillermo, en San Francisco o en Santo Domingo e incluso en San Antonio. Y es un problema grave y creo que, si bien es cierto, no es parte del estudio, creo que se debe de abordar en cierto momento. Gracias. Sí, gracias, doctor. En alusión voy a intentar responderle. Ciertamente mi estudio se quedó corto en realidad porque mi intención era estudiar todo el distrito minero y los 300 años de historia y muchas de las facetas que tiene este patrimonio industrial. Y ciertamente hay una dicotomía ahí del pensamiento que pues ve estos espacios de explotación y de gran desastre en términos del territorio natural y de la modificación de la corteza, etcétera. Y por otro lado tenemos los avances, la tecnología, el dominio técnico de los materiales de construcción que posibilitan otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante la moción que hace. Yo abordo un poco la parte de San Guillermo, que era una de las que más me preocupaba porque hay estudios que manejan que todo ese desarrollo que no es muy antiguo, o sea, reciente con todos los conocimientos que ahorita tenemos para desarrollar fraccionamientos tan cercanos a una fuente de contaminación muy importante. Y sí, creo que es un tema para atender porque son históricas las deficiencias que tiene Santo Domingo en términos de agua, en términos de necesidades básicas de vivienda, que no se resolvieron en aquel momento, algunas se resolvieron temporalmente, pero las autoridades ahorita no han sido capaces de seguirlas resolviendo porque sí hay gente viviendo ahí, o sea, es un lugar de residencia, hay una comunidad viva ahí y se tienen que atender todas esas consideraciones, entonces me parece desaprovechado toda una infraestructura que costó mucho dinero para posibilitar que esas familias tengan una mejor calidad de vida. Anneli, ¿podrías atender la otra pregunta que hizo el maestro Gilberto Arolares? Mira, aquí dice, este fenómeno sobre la creación urbana en estos centros mineros, de la forma en cómo se da en esta parte de Chihuahua, en otras zonas mineras del país, se replicó. ¿Qué tanto y beneficio y trajo consigo? Tu audio no se escucha. Disciplina que yo abordé, que es la arquitectura, pues yo vi que este lugar fue un laboratorio de ensayo y error. Los que llegaron e invirtieron ahí y construyeron se equivocaron porque vinieron avenidas de agua y se llevaron cuadras completas. Rectificaron, agregaron, tomaron todas las previsiones necesarias como hacer canales para derivar las corrientes en tiempos de lluvias atípicas que desde entonces habían sido. Y esas son de alguna manera estudios que la técnica son la que lo da, ¿no? Vinieron ingenieros que posibilitaron que se movieran tal cantidad de materiales y que abajo se hicieran tal cantidad de perforaciones sin que hubiera derrumbes, que era lo que no podían hacer antes o con instrumentos rudimentarios. Esa es tecnología, esa me parece que es un gran beneficio que ahora posibilita que nosotros tengamos muchas comodidades. Pero a su vez también implicó mucha destrucción, unas áreas como los jales muy contaminantes y que de alguna manera hay algunos países que ya tienen mecanismos para prever los ciclos de cierre de estas compañías y no dejar todo ese entorno con esas condiciones que afectan la salud de las personas y de la fauna y de lo que ahí habita, ¿no? De todo el territorio. Además de que no podemos, de que se nos está escapando la escala territorial y el impacto que tiene a una escala mucho mayor, no como sitios puntuales
en la dinámica económica de toda la región. Gracias, Anailí, muchas gracias. Le doy la palabra al maestro, al doctor Horacio Almanza. Adelante, Horacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues, muy buen trabajo, se los aplaudo desde acá. Me da mucho gusto pertenecer al equipo. En esta ocasión no me fue posible participar, pero espero que después tengamos más oportunidad. Y comentar nada más que esta posibilidad de reunirnos y trabajar el tema del paisaje, pues para mí es un desafío muy interesante. En lo personal no me había topado mucho con este concepto en lo que he trabajado, sobre todo en torno a defensa del territorio por pueblos indígenas. Más bien ahí el tema central es territorio y va a ser interesante que exista un diálogo entre estos dos conceptos, que al mismo tiempo ya no fue hasta un momento posterior que me topó el tema de paisaje, haciendo una investigación sobre una política pública para evitar deforestación y degradación de los bosques, que es una política global que se aplica en varios países para reducir el cambio climático producido por deforestación y degradación. Y aquí fue interesante ver que si no es por la aparición de este concepto de paisaje, que me parece que llegó justo a tiempo, un poquito después de que iniciara la implementación, bueno, más que la implementación, el diseño de la política, creo que vino a aportar mucho porque evitó que el tema del bosque se viera unidimensionalmente, es decir, exclusivamente como árboles. Y el paisaje permitió visibilizar toda la gran gama de usos ahora sí que del paisaje, pero que hay en torno a los bosques, y que son muchísimos. Se descubrió que la apicultura tenía mucho que ver con los bosques, los sistemas agrosilvopastoriles, y una gran cantidad de actividades campesinas que hubiera sido un gran error verlas por separado. Y no solo por separado, yo creo que sin el concepto de paisaje simplemente hubieran quedado fuera del mapa. Y el enfoque hubiera sido exclusivamente hacia árboles, como muy probablemente lo hubiera hecho un enfoque forestal muy convencional. Y bueno, ahí aprendí bastante que el introducir estas categorías abre mucho el panorama, y ahora nuevamente me topo con que esta categoría nos permite, ya a nivel urbano, que para mí también es algo nuevo, visibilizar fenómenos y usos de la tierra, del territorio, y no solo usos, sino también formas de verlo, gracias a que nos permite ver cómo se integran todos estos usos sociales y visiones sociales del territorio. Y esto fue propiciado por el acercamiento que tuve al movimiento Salvemos los Cerros, que están en defensa de las áreas periurbanas, principalmente de los cerros, y que no obstante que son propiedad privada, que para muchos ahí termina la discusión. ¿Qué propiedad es privada? Se acabó. Todo queda en manos de ellos. No, de repente se nos abren una serie de perspectivas, de formas en las que la sociedad se identifica con los cerros, de visiones históricas, del patrimonio inmueble que está en los cerros, de sitios arqueológicos, de biodiversidad, ecosistemas que en buena medida dan pie al trasurbano de la ciudad. Y entonces aparece toda una complejidad de la que los ciudadanos no nos podemos retraer. Y un concepto muy útil para enmarcar esta visión de defensa de algo que la ciudadanía considera un patrimonio social, pues es el concepto de paisaje. Entonces, pues esto parece ser el inicio de un diálogo y muy probablemente también de debates, porque seguramente no está
libre de ser cuestionado, de entrar en polémicas, pero me parece muy bien el trabajo que acaban de presentar y una gran oportunidad de entrarle a este tipo de conceptos y sobre todo de manera disciplinaria. Muchas gracias. Gracias, Horacio. Yo quisiera participar con un comentario al trabajo que hizo Gerardo Batista. Resulta muy interesante ver las maneras en cómo viajeros encontraban estos paisajes en el siglo XIX, que aún falta mucho por comprender, ¿no? Y cómo se transformaron y cómo se iban modificando al tiempo. Estos paisajes históricos y su gente, me pareció muy singular el poder mostrar estos dibujos de estos perfiles de estas personas que nos indican esta visión, ¿no? De estas personas, el cómo bebían, el tener la imagen de un apache resulta importante en el siglo XIX, cómo es que no lo agarraron y le cortaron la cabellera a los chihuahuenses de esa época, porque era muy bien pagado, ¿verdad? Es decir, hoy el pensar los paisajes como lo hiciste tú es muy importante, tanto también por los pintores, ¿no? Los que se dedican al arte y que ellos dan un reflejo específico también. Entonces nos pone en cuestión la noción de paisaje en términos históricos, landscape, o bien desde la perspectiva alemana tiene otra forma, o bien desde los franceses también, o de los turcos o los chinos. La perspectiva de noción de paisaje hoy, para el 2021, no sé si están de acuerdo, es poder pensar cómo se articulan finalmente lo que vemos hoy, procesos culturales, procesos históricos, procesos arquitectónicos, procesos antropológicos, todos puestos en un solo momento, en un solo instante. Y esa forma es la que nos puede interesar como nota interdisciplinaria, ¿no? Bueno, con eso quería comentar. ¿Alguien más quisiera hacer comentario? ¿Alguien más quisiera hacer comentarios? Oscar Sánchez Carlos tiene levantada la mano, maestro, si gusta participar. ¿Nadie más? ¿No? ¿No hay más comentarios y preguntas? Pues damos por terminada esta mesa. Agradecemos a todos su participación. ¿Seguros que nadie quiere participar más? Nada más para asegurar que no hay... Sí, si hay alguien que prenda su micrófono, porque sí, por ahí está hablando con el micro apagado. Sí. ¿No? Bueno, entonces, nuevamente agradecemos a todos por su participación, a este equipo que nos tocó organizar este tema de paisajes. Pues ya nos escuchamos, ya nos enteramos de cómo estamos visualizando nuestras temáticas y bueno, creo que podemos darle cabida a estas notas interdisciplinarias en colectivo para seguir pensando cómo la zona urbana, como las zonas mineras, como la parte histórica podemos sumarla, ¿no? Y la manera espacial también, geográfica, en fin, ¿no? No sé si quieren comentar algo. Bueno, pues muchas gracias a todos. Damos por cerrado esta mesa, que el tema fue los paisajes culturales en el desierto chihuahuense, notas interdisciplinarias. A todos, pues, buenas tardes y nos veremos en la tarde en otra mesa sobre diferentes temáticas y entre ellas la de Valle de Allende. Mucho Saludos gusto. a todos. Saludos, gracias.